Buenas amigos, compañero, profesor, etcétera. Nosotros somos el grupo X. X, ¿por qué? Porque no tenemos número. Bueno, en esta ocasión, a mí y a mis amigos nos tocó exponer sobre una etapa muy importante que ocurrió en España en esas épocas del siglo XIV y siglo XVII, que fue el siglo de oro. En esta ocasión les explicaremos brevemente qué fue el siglo de oro, sus corrientes, sus autores y los lugares en donde se desarrolló el siglo de oro. Y sin más preámbulo, comencemos. Espero que les guste. El contexto histórico. Bueno, el contexto histórico. La época que denominamos siglo de oro abarca aproximadamente desde finales del reinado de los reyes católicos hasta la muerte del último rey de Austria, que fue Carlos II en 1700. En estos dos siglos, España alcanza su máximo esplendor político, territorial y económicamente. En este periodo tiene gran importancia en todos los aspectos, ya sea desde lo económico, literario y por supuesto el social, y también los problemas religiosos. Al siglo de oro también se podría llamar Edad de Oro. Son los términos que en la actualidad se utilizan en historia literaria para denominar el periodo que corresponde aproximadamente a los siglos XIV y XVII. En el aspecto cultural y especialmente en el literario, no hay duda en considerarlo el periodo más importante de la historia de España. Es decir, que el siglo de oro fue que predominó como si fuera una historia muy importante para la cultura española. La literatura española, desde la Celestina en 1499 hasta Calderón de la Barca en de 1600 a 1681, abrió nuevos caminos y su influencia es extraordinaria. Ustedes se preguntarán, ¿qué fue el siglo de oro? Bueno, les explico. El siglo de oro fue la época clásica o de apogeo de la cultura española. En ese entonces, la cultura española estaba en su mayor apogeo, ya sea económica, territorialmente o políticamente. El siglo de oro contó con dos corrientes muy importantes, que fue el Renacimiento en el siglo XIV y el Barroco en el siglo XVII. Tradicionalmente, hablar del siglo de oro español es relacionarlo con la cultura. El siglo de oro fue para todos un grito a los sentidos, a la expresión en todas sus artes, a la elevación del espíritu y a la grandeza de un imperio venido a menos, pero que durante más de un siglo se convirtió en el centro mundial artístico. Bueno, el siglo de oro en sí fue una de las mejores etapas que tuvo España, en su momento de grandeza. Comienzo del siglo de oro. El siglo de oro no se enmarca en fechas concretas, aunque generalmente se considera que duró más de un siglo. Entre 1492, año del fin de la Reconquista, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija, la primera en estudiar el castellano y fijar sus reglas, y en el año 1659 en que España y Francia firmaron el Tratado de Pirineos. En 1681 murió el último gran escritor del siglo de oro, Pedro Calderón de la Barca, año también considerado como el fin del siglo de oro español. El Renacimiento y el Barroco. El siglo de oro fue dividido en dos etapas. La primera fue el Renacimiento, que abarca desde 1492 hasta 1616, y la segunda fue el Barroco, que inició en 1616 y finalizó en 1681. El Renacimiento, comúnmente ligado al término humanismo, se caracterizó por hacer una reinterpretación del Renacimiento italiano y por ser un gran movimiento cultural.
Inicia en 1492 con la publicación de la Gramática de la Lengua Castellana de Antonio de Nebrija y finaliza en 1616 con la muerte de Miguel Ángel Cervantes Saavedra. Fue un renacimiento de interés en la cultura y los conocimientos de los ancianos griegos y romanos. También es fruto de la difusión de las nuevas ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y una nueva visión del mundo. Se denomina Renacimiento porque parece si tras una larga Edad Media volviera a nacer la cultura clásica. El barroco. La palabra barroco tenía un sentido despectivo y aludía a objetos de muy mal gusto, pero gracias a esa cualidad de exageración y de poderoso contraste, esa palabra terminó por designar el estilo artístico y literario del siglo XVII. El arte barroco nace como una expresión artística de la Contrarreforma. Se pretendía defender y difundir los dogmas definidos como esenciales al catolicismo. Lo interesante de esta afirmación es entender que el arte puede llegar a establecerse como un arma o como un instrumento didáctico con el que le es fácil llegar a la mente y el corazón de la mayor cantidad de la gente posible. Características generales del siglo de oro. Se extiende a lo largo de los siglos XVI y XVII. Tiene dos grandes movimientos literarios, el Renacimiento y el Barroco. Se concentran grandes escritores en un relativamente breve periodo. Nunca antes ni después habían vivido las letras españolas un periodo de tanto esplendor. Bueno, las obras de la literatura del siglo de oro son Don Quijote de la Mancha, que tiene como autor a Miguel de Cervantes; Camino de Perfección, que tiene como autora a Santa Teresa de Jesús; Fábula de Píramo y Tisbe, que tiene como autor a Luis Góngora; Cántico Espiritual, que tiene como autor a San Juan de la Cruz; La vida es sueño, que tiene como autor a Pedro Calderón de la Barca; Fuente Ovejuna, que tiene como autor a Lope de Vega, entre otras. Bueno, las que destacan son La Celestina o Tragicomedia, de Calisto y Melibea, oficialmente publicada en 1499. Esta obra de Fernando de Rojas, aunque muchas teorías apunten que no es su autor, es una novela dialogada con un fuerte componente de crítica social, que narra la lucha ideológica y moral de una sociedad en transición entre la Edad Media y el Renacimiento, que cosechó un enorme éxito a lo largo del siglo XVI. Lazarillo de Tormes, oficialmente publicado en 1554, de autoría desconocida, se considera la primera novela picaresca, caracterizada por la crítica moral, social y de las costumbres de la época. Don Quijote de la Mancha está oficialmente publicado en 1605. Es la obra maestra de Cervantes y la más célebre de la literatura española. Compuesta por dos partes, supone una crítica social que se encuentra en medio caballo entre el idealismo y la realidad. Fuente Ovejuna, oficialmente publicada en 1619. Esta obra de teatro de Lope de Vega destacan la corrupción y el desencanto característicos del barroco. La vida es sueño, oficialmente publicado en 1635. Es una obra teatral de Calderón de la Barca. Es una de las más representativas de la literatura barroca, cuyo tema central no es otro que la libertad del hombre para disponer su vida frente a lo que dicta el destino. Finalización del siglo de oro. Bueno, en 1659 marca el final del siglo de oro político, aunque como manifestación artística suele retrasarse a la fecha de 1681, año de la muerte del escritor y dramaturgo Calderón de la Barca. Así que este periodo concluye a mediados del siglo XVII, culminando con Pedro Calderón de la Barca en literatura y Bartolomé Esteban Murillo en pintura.
luego de lo cual se produce una gran decadencia cultural. Bueno, eso es todo y gracias por ver el video.